Repítelo otra vez. Hay la verdad en el inteligencia. Luego suena por ahí alguno. Todos los jueves tenemos 2 o 3 llamaditas. Así que, de verdad. Bueno, nuestra conferenciante de hoy, a la que me da mucha alegría presentar, es una vieja conocida de la UMED. No que sea vieja, sino que la conocemos desde hace tiempo. Es Alicia Altet y es catedrática del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED. Sus investigaciones han tenido como eje la historia política y sociocultural españolas en el siglo XX, la ayuda humanitaria, conflictos bélicos y desplazamientos forzosos de población, que es de lo que nos va a hablar hoy. Ha sido vicerrectora adjunta de Relaciones Internacionales de la UNED y desde el año 2010 al 18 dirigió el Centro de Migraciones y Exilios. Ha publicado más de 70 monografías en obras colectivas y publicaciones periódicas y colaborado en la edición de varios libros sobre, por ejemplo, la oposición al régimen de Franco, Manuel Azaña, Pensamiento y Acción, Literatura y Cultura del Exilio Español de 1939, La voz de los vencidos, El exilio republicano. Bueno, ha participado, ahí no voy a contar todas las demás, pero ya podéis ya teneros a la idea de por dónde va el tema. Ha participado en seminarios, congresos celebrados en España y en el extranjero también, y forma parte de varios consejos de redacción de revistas y ha coordinado diversos encuentros científicos y realizado 2 documentales audiovisuales sobre los exiliados españoles en el mediodía de Francia. Ha sido comisaria de diferentes exposiciones relacionadas con el tema del exilio y las migraciones y ha pronunciado varias conferencias en la UME, también sobre la memoria del exilio y sobre migraciones. En el año 2009-2010 fue sobre exiliados en el siglo XX. Se han publicado 2 cuadernos suyos hasta ahora, Historia y Memoria de los Niños de la Guerra del siglo XX y España, país de migrantes a país de inmigrantes. En el curso 2012-2013 nos dio una conferencia sobre la maternidad de Elna. En 2016 nos habló del tema Los niños dibujan las guerras y en 2021 por Zoom nos habló de la presencia de las mujeres en los conflictos armados. Hoy nos va a hablar de crisis, guerras y desplazamientos forzados en la población desde la Primera Guerra Mundial hasta la guerra de Ucrania. ¿Vale? Así que la vamos a recibir con nuestro aplauso y... Bueno, se me olvida decir una cosa muy importante, que es socia de la UNED. Eso, de la UNED. Bueno, muchas gracias, Rosa, por la presentación. Me hace mucha ilusión volver a estar aquí con ustedes y sobre todo volver a estar presencialmente, porque la última conferencia, si no recuerdo mal, fue en 2021 y fue por Zoom. Entonces, claro, es muy diferente el poder estar aquí a la pantalla. No tiene nada que ver, aunque sí, en un momento determinado es muy útil, pero la verdad que es muy preferible el estar aquí con ustedes. Así que muchísimas gracias a Rosa, a Fidel, que siempre me escribe y con el que tenemos una larga amistad, y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Bueno, quizá la conferencia es de actualidad, el tema, aunque no es un tema, es un tema un poco más duro que otros, cuando se habla de música, de literatura, de paisajismo, que quizás son temas, bueno, pues que nos pueden resultar más gratos. Como ya ha dicho Rosa, voy a hablarles sobre todo de crisis de distinto carácter que se están produciendo
prácticamente desde que apareció el ser humano sobre la Tierra hasta hoy, de guerras, desplazamientos forzados de población, pero lo voy a hacer de la Primera Guerra Mundial hasta la guerra de Ucrania. Soy contemporaneista y entonces más volcada hacia el presente, y me interesa mucho la situación actual, todo lo que se refiere a la geopolítica actual, las relaciones internacionales y muy especialmente los temas migratorios y cómo inciden las crisis de distinto tipo, climáticas, como consecuencia del hambre, de catástrofes naturales, de muy diverso tipo de epidemias, y los conflictos armados en las personas, cómo inciden. En ese sentido, no voy a proyectar, pero sí voy a intentar hacer un planteamiento muy general, lo más ameno posible. Lo que sí me interesaría mucho hablar 3/4 de hora. Tengo el móvil aquí porque es que me he olvidado el reloj, entonces es para irlo controlando un poco la hora, hablar unos 40 minutos y luego me gustaría mucho mantener un debate, poder charlar con ustedes sobre el tema o los distintos aspectos que voy a abordar. Bueno, pues empezando, como ustedes saben, desde principios del siglo XXI en el que estamos, se han producido cambios muy profundos en el ámbito de los movimientos migratorios. Este es un concepto amplio. Migración significa movilidad de población de un lado para otro por diferentes motivos, y nosotros nos vamos a centrar en la movilidad debida a desplazamientos forzados por causas de crisis o conflictos armados. Son aquellas personas, hombres y mujeres, niños, que se ven obligados a dejar sus países de origen o de residencia, o bien a moverse de su lugar de residencia dentro de su propio país. Nosotros nos vamos a centrar no en los desplazados forzosos que se mueven, que podemos decir que van de un lugar a otro dentro de su país, sino en aquellos desplazados forzosos que se ven obligados, exiliados, que se ven forzados a salir de su país y que intentan buscar asilo o refugio en terceros países. Nos vamos a centrar sobre todo en estas personas. Para que nos hagamos una idea del volumen de personas de las que estamos hablando, les voy a hacer como una pequeña radiografía. A finales de 2020 había 281 millones de migrantes, que representaban el 3,6% de la población mundial. Y de ellos, de esos 281, los desplazados forzosos debidos a situaciones de conflicto, de violación de derechos humanos en general, eran 82 millones. De los 281, 82 millones eran desplazados forzosos. A finales de 2021, esta cifra de desplazados refugiados ascendió a 89 millones. Los conflictos que ya había se intensificaron y estallaron nuevos conflictos, pero estas cifras han seguido aumentando en 2022 y en 2023. Ya en 2022, con la guerra de Ucrania, se pasó de los 100 millones de desplazados como consecuencias de diferentes tipos de crisis humanitarias y, sobre todo, de conflictos bélicos. A principios de 2022, la guerra de Ucrania provocó el mayor movimiento forzado de personas en el mundo, en el mundo en 2022 y en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A lo largo del año, de una población de 44 millones, en extensión, Ucrania son unos 100.000 kilómetros cuadrados más que España. España tiene 504.000 kilómetros cuadrados de extensión y, si no me equivoco, 603.000 de extensión Ucrania. Y la población de Ucrania eran en 2021 43.844, para redondear, millones de personas. Bueno,
Pues a lo largo del 2022 saben ustedes que la guerra se declaró en febrero, a finales de febrero de 2022. A lo largo de ese año se desplazaron 17 millones de personas, de ucranianos. De ellos, a finales de año, seguían desplazados 6 millones, redondeo las cifras, para no... el resto de esos casi 11 habían optado o bien por retornar a sus lugares de origen o bien por quedarse fuera del país. O sea, para que nos demos cuenta un poco en cifras lo que puede suponer un conflicto bélico como el que ahora nos sigue estando abierto y bueno, sobre el que luego si quieren ustedes podemos hablar. Estas cifras son muy frías, obviamente, y no nos dan un poco idea de las tragedias humanas que hay detrás de ellas, pero quizá he empezado dando este volumen para que nos hagamos un poco idea de la magnitud. ¿Y por qué este aumento continuado y sin precedentes en relación de personas desplazadas por crisis y por conflictos armados, por guerras? Pues esto se debe a una multiplicidad de factores, pero voy a citar algunos que están en la mente de todos nosotros, porque es algo que tenemos muy presente con los medios de comunicación todos los días y en diversos ámbitos en los que nos movemos. Uno de estos factores son las alteraciones y catástrofes medioambientales debidas al cambio climático que estamos sufriendo, como bien saben, y que inciden sobre todo en áreas geográficas que ya tienen problemas endémicos de pobreza, de enfermedades y de diferentes tipos de conflictos, con lo cual estas catástrofes pues obviamente van a ahondar otro tipo de conflictos que ya están latentes en estos lugares. Otro es que el proceso de globalización que también estamos viviendo y que, si bien es cierto, ha facilitado la movilidad entre las personas y entre todos los recursos y los intercambios, sin embargo, ha ensanchado la brecha de desigualdades entre los países ricos y los países pobres y dentro de los países entre las diferentes clases sociales debido a los constantes y continuados desniveles en salarios y rentas. En tercer lugar, las sucesivas crisis, que muchas de ellas están en la mente de todos nosotros debido a persecuciones étnicas o religiosas o a otras graves violaciones de los derechos humanos. A conflictos armados que están cronificados, como pueden ser los casos del Yemen, del Sáhara Occidental o como puede ser Afganistán u otros países que llevan en conflicto, Sudán, la República Democrática del Congo, que llevan en conflicto ya desde hace muchos años y sin vías inmediatas de solución. El conflicto palestino-israelí, hay muchos conflictos que están cronificados. Luego los reajustes y cambios de poder en las relaciones internacionales ante la emergencia de nuevas potencias que compiten con la o las potencias hegemónicas por el control militar, político, económico y financiero de los... No podemos hablar de todas las crisis y desplazamientos forzados de población en un marco global, porque eso nos llevaría mucho tiempo del que no disponemos. Entonces me voy a centrar en el continente europeo, pero voy a tratar de evitar de dar una visión eurocéntrica que hoy ya en día no podemos mantenerla, puesto que todo lo que ocurre en Europa o en otros países incide en el conjunto y aunque me refiero a Europa, siempre tenemos que tener presente esta idea de que lo que estamos haciendo incide en todo el conjunto del planeta. La historia de la humanidad, como ustedes saben, está vinculada a los desplazamientos de población ante la necesidad del ser humano de una búsqueda de mejores condiciones de vida. Pero también, como ya he dicho antes, las situaciones de conflicto, las persecuciones por motivos políticos, étnicos, religiosos, el hambre, la pobreza, la miseria, las catástrofes naturales expulsan a las personas de sus lugares de residencia u origen y les inducen a buscar otros lugares donde poder vivir mejor.
Como muchos de ustedes sabrán, a principios de 1880 se inició el fenómeno de la inmigración masiva de europeos hacia el continente americano en busca de mejores condiciones de vida. Se calcula que entre 1880 y 1914 se desplazaron unos 34 millones de personas, que en su mayoría eran hombres jóvenes y mujeres también jóvenes. Estos movimientos fueron posibles gracias a las políticas migratorias favorables de los países que les acogían, sobre todo el continente americano. En esta época la migración era una migración libre, no existían los pasaportes y el único documento, lo único que tenía que tener el migrante que quería ir a otro país en busca de mejores condiciones de vida era dinero para poder costearse el viaje. Pero desde principios del siglo XX, Estados Unidos y otros países empezaron a querer controlar a estos inmigrantes utilizando una serie de criterios selectivos como los controles de las fronteras, los exámenes de alfabetización, las cuotas en función de diferentes variables, y este proceso se aceleró con la Primera Guerra Mundial y con la Revolución Rusa y su siguiente guerra civil entre 1917 y 1921. Fue entonces cuando empezó a configurarse el fenómeno de los refugiados tal y como hoy lo conocemos, y empezó a referirse no a grupos restringidos de población. En el siglo XIX hablábamos de los emigrados políticos, que en pequeños grupos iban a diferentes países, por ejemplo desde España se asentaban en Francia o en Inglaterra, sobre todo en Londres. Bueno, pues ahora ya no podemos hablar de pequeños grupos, sino que va a afectar a poblaciones enteras. Y por otra parte, este fenómeno de las personas que se desplazan buscando acogida en otro país va a dejar de ser un fenómeno estrictamente europeo, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, del periodo entre guerras, pero ya claramente a partir de la Segunda Guerra Mundial, para convertirse en un fenómeno global. El recrudecimiento de la política migratoria fue en aumento desde la Primera Guerra Mundial y durante el periodo de entreguerras hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Fue Estados Unidos el primer país en poner medidas que limitaban la entrada libre de personas, de inmigrantes. En 1921 aprobó ya una ley de cuotas de emergencia, y en 1924 lo que se llamó la Immigration Act, la ley de Johnson Reed, porque él propulsó. El cierre de fronteras en los países americanos en los años 20 y 30 del siglo pasado incidió no solo en los inmigrantes, en los emigrantes económicos que trataban de mejorar sus condiciones de vida, sino también en los exiliados europeos que trataban de manera desesperada de buscar asilo político ante la situación cada vez más crítica en la que se encontró el viejo continente en el periodo de entreguerras, de las dos guerras mundiales. La historia de los desplazados forzosos, refugiados. Hablamos de refugiados cuando ya han obtenido el estatus de el asilo o refugio en el país que les acoge. Antes no podemos hablar, tenemos que hablar de desplazados, de exiliados. Cuando es masivo hablamos de un éxodo. La lengua española tiene muchas palabras para designar esta salida forzada de población, pero solamente nos referimos a refugiados, tal y como hoy conocemos el término, cuando ya está acogido a una determinada legislación de un país que le protege. Bueno, pues la historia de los refugiados a lo largo del siglo XX y primeras 2 décadas del siglo XXI se puede vincular a varias grandes crisis que van a provocar desplazamientos masivos de población y que van a producir importantes cambios a nivel social, económico, político, de todo tipo.
La primera de estas crisis va unida a la Primera Guerra Mundial, como ya les he mencionado, y a la Revolución Rusa de 1917. La segunda tuvo lugar al final de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 90, Europa se precipitó a su tercera crisis de refugiados. El inicio de la cuarta data del año 2011, con un punto álgido en el año 2015, cuando se produjo esa enorme crisis de refugiados que llegaron a Europa. Luego hablaremos de ello. La pandemia producida por el COVID-19, junto a una serie de conflictos que se produjeron a lo largo de 2021 y el desencadenamiento de la guerra de Ucrania, nos ha llevado a una nueva crisis de desplazados forzosos versus refugiados, como les estoy diciendo, en la que estamos inmersos en la actualidad. Voy a tratar de perfilar muy rápidamente las características de estos periodos para poder entender mejor cómo ha evolucionado la idea del refugio, la situación de los refugiados y la política de ayuda a estas poblaciones. Aunque, como les he dicho, me voy a centrar sobre todo en Europa y principalmente en las últimas crisis desde los años 90 del siglo pasado. El fenómeno de los desplazados forzosos a otros países inició en Europa con las guerras balcánicas de 1912-1913 y ya al final de la Primera Guerra Mundial provocó el desplazamiento de grandes masas, se calcula en torno a 7 a 9 millones de europeos como consecuencia de las modificaciones de fronteras que produjeron los tratados de paz. El carácter masivo de estos movimientos trajo dos cosas. Por una parte, el que los distintos países trataran de reforzar sus medidas proteccionistas ante esa ingente masa de personas que se movían a lo largo de todo el continente europeo y que trataban de buscar asentamiento bien en su país o en otros países, o con los reasentamientos, los cambios de fronteras que había, es que muchos ya no sabían a dónde ir o dónde había estado su propio país, ¿no? Pensemos que la Primera Guerra Mundial produjo la caída del Imperio Otomano, del Imperio Austrohúngaro, o sea, y la modificación realmente del mapa europeo. Entonces muchas de estas personas es que no sabían a dónde ir, a qué país, a qué estado, a qué nación. Bien, entonces los estados nacionales empezaron a acentuar sus medidas de protección contra estas masas de personas, y por otra parte no había una regulación jurídica ante estos movimientos de población, y entonces se empezó a intentar regular para, de alguna manera, que nos lleva hasta hoy, intentar contener, frenar esas entradas masivas de población en los distintos países. Y para algo que hoy en día está muy el protegerse, ¿no? Para la seguridad, para protegerse de ellos. A instancias del presidente estadounidense Wilson, la Conferencia de París aprobó el 25 de abril de 1919 el Pacto de la Sociedad de Naciones, que entró en vigor tras la firma del último de los tratados, el tratado más importante, el Tratado de Versalles, y que trataba de poner en marcha un nuevo orden internacional basado en el principio de la paz permanente y la seguridad colectiva, algo que, como ustedes saben bien, no tuvo ningún efecto. Pero sí, hasta 1921 los miembros de la Sociedad de Naciones, el antecedente de la ONU, no tomaron conciencia de la magnitud del problema de los refugiados, de los desplazados. Y fue en 1921 cuando la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, pidió a la Sociedad de Naciones que prestara ayuda al más de 1 millón de rusos blancos, mencheviques, que estaban desplazados por Europa, que habían sido no solo expulsados como consecuencia de la guerra civil rusa de Rusia,
sino que además habían sido despojados de su nacionalidad, son los primeros apátridas de la historia. Entonces, lo que hizo la Sociedad de Naciones fue crear el alto comisionado de la Sociedad de Naciones, en este momento en relación, se llamaba así, con los problemas de los refugiados rusos en Europa. Lo presidió un noruego explorador, Friedrich Nansen, y lo primero que hizo Nansen fue crear ya un documento de identidad soviética, que era el pasaporte Nansen, para que estas personas tuvieran una cédula de identidad, puesto que se les había despojado de su nacionalidad de origen, realmente nosotros tenemos una identidad. Si el gobierno nos despoja de esa identidad, nos quedamos un poco en el aire, ¿no? Bueno, pues se les dio a estas personas el pasaporte Nansen. Hoy en día están muchos nicaragüenses que han sido son apátridas, tienen el pasaporte sigue en vigor, este pasaporte que en su origen se llamaba el pasaporte Nansen. Además, Nansen se preocupó de propiciar que estas personas en los países que les acogían tuvieran un estatus que facilitara su integración y su acogida, integración social y acogida en un marco laboral. Se estima que a mediados de los años 20 había en Europa cerca de 10 millones de refugiados que eran, no voy a detallar ni a abrumarles con cifras, griegos, turcos, búlgaros, rusos blancos, que ya he dicho, alemanes opositores al régimen de Mussolini, armenios, de Hitler, italianos opositores al régimen de Mussolini, armenios, y a todo ese pulular de personas desplazadas que estaban en América en los años 20, pues se une el medio millón que luego descendió de exiliados republicanos que salieron de España tras el final tras la caída de Barcelona a finales de enero del 39 y como saben, pues atravesaron la frontera con Francia de manera precipitada a lo largo de 3 semanas, de finales de enero, principios de febrero del 39. Bueno, pues esa salida del casi medio millón de personas hay que situarla en este marco europeo en el que están miles y cientos de miles de personas tratando de buscar acomodo. La situación creada tras el final de la Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue agravar este fenómeno, porque no solo por el número de muertos, que de 10 millones pasaron a más de 70 millones, sino también por el número de personas desplazadas como consecuencia precisamente también del final de la guerra y de la forma como terminó, ¿no? Para encauzar el hecho de que otra vez las personas pudieran volver, porque lo que se tiende es que las personas regresen a sus países de origen o de residencia. Se creó la Organización Internacional del Refugiado en 1947 y como a principios de los años 50 la comunidad internacional seguía sin dar solución a este problema, se tomaron 2 medidas que son las bases del sistema institucional vigente en la actualidad. Primero fue la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, que lo conocen ustedes, por una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, ya la ONU, de diciembre de 1950, y la promulgación de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, que se adoptó en Ginebra en julio de 1951 y entró en vigor el 22 de abril del 54, y en la que se definió el concepto de lo que era un refugiado y se le dio un estatus jurídico. Aproximadamente entre principios de los años 50 y 1973 los países de Europa Occidental estuvieron inmersos en el periodo de lo que se llamó la Guerra Fría, y a lo largo de ese periodo en que Europa estuvo dividida, como bien saben, en dos grandes bloques, se desarrollaron
en la Europa occidental las políticas del estado del bienestar en el marco del sistema capitalista de la economía de mercado. Los Estados Unidos y los países del norte de Europa occidental se restañaron las heridas que había dejado la guerra desde el punto de vista social, económico, político, y pues prosperaban desde el punto de vista social y económico con la ayuda de una población trabajadora e inmigrante que procedía precisamente de los países de Europa meridional, expulsores de población como eran España, Italia, Portugal o Grecia. En estos países, obviamente, ese fenómeno de la migración también provocó un crecimiento económico, un desarrollo económico que tuvo fue diferente según los países. Pero no podemos olvidar, en relación con lo que estamos abordando en esta conferencia, que el primer desplazamiento de población dentro de Europa tras la Segunda Guerra Mundial se produjo con la revuelta de Hungría en octubre de 1956, reprimida duramente por las fuerzas soviéticas, y que provocó la huida de unos 180.000 húngaros a Austria y de unos 20.000 húngaros a Yugoslavia. Gracias a la solidaridad, a la respuesta solidaria de la comunidad internacional, estas cerca de 200.000 personas, en un momento en que ya la situación del continente europeo estaba bastante asentada, del continente europeo, sobre todo de la parte de Europa occidental, gracias a la ayuda, como digo, solidaria, en menos de 3 años hubo un reasentamiento de estas cerca de 200.000 personas. Otro conflicto que sigue hoy abierto y que se provocó en estos años fue el de Chipre. Ustedes saben que Chipre, voy muy rápido, si no luego hablamos, pero es que si no, no me da tiempo, el tiempo pasa muy rápido. Espero que no les aburra o que al ir tan rápido tengo que pasar forzosamente muy por encima por los acontecimientos, ¿no? Pero bueno, como digo, junto al de Hungría, el conflicto de Chipre, tras la independencia de la isla del Reino Unido en 1960, como bien saben, ahí habían 2 comunidades que viven en la isla, los turcochipriotas y los grecochipriotas. En el año 1974, podemos luego hablar, pero Turquía invadió la isla y tomó el control de su parte norte, que representaba el 35%, representa hoy en día también, porque continúa dividida, el 35% del territorio. Y se dividió la isla, primero por un muro, pero hoy en día es una línea verde que se llama desmilitarizada, de 160 kilómetros, que divide tanto a la isla como a su capital, Nicosia, en 2 partes, la República Turca del norte de Chipre y la República de Chipre. Obviamente, esto, como siempre ocurre, provocó desplazamientos forzados de población de cerca de 200.000 grecochipriotas del norte fueron expulsados hacia el sur o hacia otros lugares, y unos 50.000 turcochipriotas del sur se desplazaron hacia el norte. Como siempre ocurre cuando hay una crisis, cuando hay un conflicto, siempre las personas, sobre todo los civiles, son los que salen perdiendo. Como ya mencioné antes, a principios de la década de los 90, Europa se vio abocada a su tercera crisis de refugiados, y hay diversos factores que la explican. En primer lugar, la caída del muro de Berlín y el derrumbe del bloque soviético. Segundo, la guerra de los Balcanes, que llevó al desmembramiento de la antigua Yugoslavia. El tercero, la intromisión de las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, en Irak y Afganistán, que provocó la huida de grandes contingentes de refugiados y que no solucionó unos conflictos que siguen abiertos hoy en día, tanto en Irak como en Afganistán, como bien sabemos. Y, como último, entre otros, pero cito los más importantes, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el inicio de la guerra contra el terrorismo islámico.
A partir de 2001, Estados Unidos construyó un nuevo paradigma sobre la seguridad que empezó a vincular el tema migratorio con la seguridad. Seguridad de todo tipo, internacional, nacional, fronteriza, pública, y esto generó una enorme confusión que nos lleva al día de hoy y además prácticas perversas que han perjudicado a las personas más vulnerables. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido la construcción de un discurso o una narrativa que vincula de manera muy negativa la seguridad con la migración y que por lo tanto promueve la criminalización de los migrantes y también posibilita el desarrollo de prácticas discriminatorias y de actitudes xenófobas y racistas. Paradójicamente, y en paralelo a la situación geopolítica internacional, la subordinación del tema migratorio al ámbito de la seguridad, en un proceso que, como bien saben, ha ido en aumento, ha conducido sin precedentes a un desarrollo del crimen organizado a nivel internacional y de una industria de delitos asociados a los desplazamientos forzados de migrantes indocumentados. Es un gravísimo problema, todo lo referido a la trata de personas y a los delitos que están vinculados a la inmigración ilegal, no solo en las fronteras de Europa, sino también en las fronteras en América. La guerra de los Balcanes, guerras yugoslavas o tercera guerra de los Balcanes, porque las dos primeras tuvieron lugar en 1912 y 1913, fue el conflicto armado más sangriento de los ocurridos en el continente europeo desde el final de la Primera Guerra Mundial. No vamos a entrar en los pormenores del conflicto, simplemente quiero destacar que se saldó con más de 130.000 personas muertas y más de 3 millones de desplazados, o bien internos o hacia otros países. La desintegración de la antigua Yugoslavia comenzó con la declaración de independencia de las repúblicas de Eslovenia y de Croacia en junio de 1991. Como bien saben ustedes, constituían la República Federativa Socialista de Yugoslavia una serie de repúblicas federadas que eran Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia del Norte, en las que en todas ellas se mezclaban los elementos étnicos con las identidades nacionales y con los aspectos religiosos. El enfrentamiento más sangriento de todo el proceso bélico, que duró algo más de 10 años, se produjo en la República de Bosnia-Herzegovina. No vamos a comentar. Ahí se calificó las matanzas serbias se calificaron de genocidio. La más grave fue la matanza de Srebrenica, si no lo digo mal. Había las tres comunidades de serbobosnios, de bosnios, croatas y serbios, y también las distintas identidades y las distintas religiones, obviamente. Los responsables de la matanza, como digo, de Srebrenica, ocurrida en julio de 1995, fueron condenados por un tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia que se creó y que es profeso y que además fue el antecedente inmediato, habrán oído hablar ustedes ahora, de la Corte Penal Internacional que se creó mediante el Estatuto de Roma en 1998. El único problema pendiente por resolver con respecto bueno, obviamente los conflictos están latentes, porque siguen latentes en las diferentes, sobre todo en Bosnia-Herzegovina, en Montenegro, pero el conflicto que sigue pendiente por resolver es el de Kosovo, como bien saben. En 1992 Kosovo era una provincia, una autónoma de Serbia,
y en 1992 Kosovo se independizó de forma unilateral y Serbia respondió con una represión brutal contra la población albanesa del territorio, o sea, eran las comunidades albanesas y serbias, pues contra la población albanesa, que terminó en 1999 con la intervención de la OTAN. Hasta 2008 Kosovo fue administrado por la ONU y ese año Kosovo declaró en el 2008 de manera unilateral su independencia de Serbia. Esta independencia es reconocida por varios países de la Unión Europea, entre ellos España, pero obviamente no es reconocida por otros países y sobre todo no es reconocida por Rusia, que es el país que está apoyando a Serbia en este sentido. El inicio de la cuarta crisis de los refugiados lo podemos situar, y ya voy a ir terminando, en torno a 2011. Entre los factores que contribuyen a desencadenar esta cuarta crisis de desplazamiento masivo de población en torno a 2011 fue el inicio, como ustedes saben, de la guerra en Siria en marzo de 2011, cuando una masiva manifestación se produjo en Damasco en el marco de lo que se llamaba entonces la Primavera Árabe. Es una ola de protestas, como bien saben, que se habían iniciado en Túnez y en Egipto contra los gobiernos autoritarios que controlaban la región. Otro de los factores, la continuación de la lucha contra el llamado Estado del Daesh, el llamado Estado Islámico y otros grupos terroristas. Otro de los motivos de esta crisis, pues la fragilidad de estados fallidos como son, que sigue hoy en día, Libia, Irak, Afganistán o Somalia. La corrupción, la terrible corrupción en una gran parte de los países, sobre todo de los países africanos que están situados en la franja del Sahel o del África subsahariana. Ahora está el conflicto que ya viene muy atrás de Sudán, están hablando los medios de comunicación muchos días, pero también ha abierto el de la República Democrática del Congo, pero es que son los países en donde los niveles de corrupción son los más altos a nivel global. Otro aspecto que incidió, pues el aumento de la inmigración irregular con carácter masivo y controlada en gran medida por mafias y por grupos terroristas que dirigen el mercado hoy en día del crimen organizado. El tráfico, se vincula mucho esto con el narcotráfico y con la trata de personas. Y por último, cada vez, entre otros factores, la cada vez mayor incapacidad de los Estados europeos y de Estados Unidos, en el caso de la inmigración de Centro y de Sudamérica, para hacer frente a esta llegada masiva de personas que huyen no solamente por causa de los conflictos armados, sino que a eso se unen otros motivos, como pueden ser los problemas climáticos en la franja del Sahel o en determinados países de América Latina, las catástrofes naturales o bien la falta de recursos básicos. En los próximos años, y no creo que nos van a ser muy lejanos tristemente, por ejemplo, los problemas ligados a la escasez de agua lo único que van a hacer es aumentar en este sentido. En el verano de 2015 la Unión Europea se vio abocada a hacer frente a un éxodo masivo de refugiados que trataban de alcanzar sus fronteras por tierra, por tierra y por mar, sobre todo, y que produjo una crisis humanitaria sin precedente. Más del 75% de estas personas que huían en busca de refugio eran sirios, afganos e iraquíes. Y como bien saben, pues se les intentó contener y se les está intentando contener de diferentes maneras en los márgenes de las fronteras de Europa desde entonces. 4 años después, en 2018, en diciembre, se llegó por primera vez a formular el Pacto Mundial para una migración segura y ordenada y regular. O sea, fue el primer acuerdo intergubernamental elaborado por Naciones Unidas que trataba de plantear y de abordar todas las dimensiones de lo que es el fenómeno migratorio a nivel internacional de una manera holística, en conjunto.
Bueno, a principios de 2020 parecía que se empezaba a hacer frente de manera efectiva a la crisis, a una crisis migratoria, puesto que se estaban tratando se estaban conteniendo un poco las mareas migratorias y estaban acelerándose el proceso de asilo, de inmigración. Pero, como todos nosotros sabemos, en marzo de 2020 se produjo el cierre de las fronteras por la declaración del COVID-19, de la pandemia. En estos momentos 168 países a nivel mundial cerraron total o parcialmente sus fronteras por varios meses, y obviamente esta situación incidió en los países más pobres y en las poblaciones más vulnerables, sobre todo de continentes como África, determinadas zonas de Oriente, sobre todo del Próximo y Medio Oriente, y de América del Sur. En 2021 el problema no solo no se controló ni cedió, sino que emergió con fuerza, todavía cuando estábamos inmersos en la crisis pandémica, y se produjeron, ustedes lo recordarán perfectamente, dos crisis, dos conflictos que nos afectaron de manera muy directa y que revistieron el carácter de conflicto híbrido. Un conflicto híbrido es cuando ahora hablamos mucho de guerras asimétricas, de guerras híbridas, de ciberguerras. Bueno, pues serán las guerras híbridas, pero serán también el conflicto híbrido es cuando no se utiliza el uso de la fuerza, pero sin embargo se utiliza de distintas maneras la intimidación militar, o la presión económica, o la presión social, para forzar a conseguir un objetivo. Bien, que por ejemplo, dos ejemplos muy claros, pues ustedes recordarán la crisis con Marruecos, cuando se acogió en España Abraham Gali en mayo de 2021, y cómo reaccionó Marruecos ante esa acogida por razones humanitarias, puesto que era para llevarlo a un hospital en La Rioja. ¿Cómo se reaccionó Marruecos? Pues soltando a migrantes, a personas que es el migrante como arma, ¿no? Como arma arrojadiza, que invadieron las playas de Ceuta, y que una parte de los cuales eran menores y eran gentes que lo único que seguro que querían era buscar mejores condiciones de vida. Y el otro conflicto híbrido se produjo, y también ustedes lo verían, en Bielorrusia, en la frontera bielorrusa, cerca de Polonia y Lituania, donde también se estaba utilizando el presidente bielorruso afín a Putin, estaba utilizando como arma de presión contra la Unión Europea precisamente a los inmigrantes que estaban en la frontera y que trataban de pedir asilo. Sobre todo muchos de ellos eran refugiados, y lo que estaban buscando era asilo político. Esto realmente es una forma que se está utilizando y se sigue utilizando hoy en día, el utilizar a los migrantes como arma arrojadiza. El problema de los desplazados forzosos estalló con virulencia en Europa con la invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022. Fue una invasión, obviamente, pero yo hablo también más de cuestión de Ucrania, de un conflicto geopolítico, porque para mí Ucrania es lo que se llama una guerra interpuesta, una proxy war. Es una pieza más en el tablero mundial en el que se está dirimiendo el futuro
muy próximo orden internacional y en el que hay una confrontación entre una potencia que ha sido tradicionalmente hegemónica, como es Estados Unidos, otra potencia que ha venido a menos, como ha sido Rusia, ahora Rusia, antes la antigua Unión Soviética, y potencias emergentes, como son sobre todo China, pero también India y otras potencias. Bueno, pues en este sentido ahora es Ucrania, pero próximamente será Taiwán u otros países. O sea, realmente es lo que se está dirimiendo es el orden internacional. Y en este sentido, pues Ucrania es una pieza más dentro de un tablero mucho más amplio. La invasión produjo la mayor, como ya he señalado antes, diáspora de refugiados desde los años de la Segunda Guerra Mundial, y como ustedes saben, los países de la Unión Europea se volcaron con los desplazados ucranianos y se puso en vigor. ¿Por qué ha podido ser posible esa acogida en los distintos países europeos? Pues porque en 2001, para el conflicto de los Balcanes, la Unión Europea había activado un protocolo, el llamado Directiva de Protección Temporal, pero no se puso en marcha, se dejó en stand-by. Y solamente 21 años después, cuando se ha producido la guerra de Ucrania, es cuando esa Directiva de Protección Temporal se ha puesto en marcha, se ha activado. Entonces, esta directiva lo que implica es que se reconocen a las personas que han tenido que, a los ucranianos, a las personas necesitadas de apoyo que vivían en Ucrania y están necesitadas de protección internacional y que se han visto obligadas a salir rápidamente de Ucrania, proporcionarles en el marco de la Unión Europea y los diferentes países de la Unión Europea ayudas que les permita primero una residencia temporal, y esa residencia temporal le dé acceso pues a una posibilidad de tener un alojamiento, de poder conseguir un trabajo. Es una directiva de protección temporal, es por un año, prorrogable a 2. Ya llevamos un año de la guerra de Ucrania, entonces no sabemos muy bien. La guerra obviamente no va a terminar con una victoria de una de las partes, eso está claro, pero no sabemos exactamente cuándo y cómo va a terminar. Entonces tampoco sabemos, estas personas que tuvieron que salir y que no han podido regresar todavía, hasta cuándo van a estar dentro de este paraguas de protección temporal en el marco de la Unión Europea. No lo sabemos en este sentido. Bueno, ya termino. Como ustedes han visto, la situación provocada sobre todo por la pandemia del COVID-19 puso en evidencia, y todas estas crisis que les he ido comentando, pues ha puesto en evidencia una vez más, y además de manera muy clara, la necesidad de una respuesta común, solidaria, de los diferentes, y además muy clara, de los diferentes países europeos al problema de los refugiados y de los migrantes en general. Estoy hablando de los desplazados forzosos, de aquellas personas que están buscando refugio en Europa, pero no olvidemos que de todos los inmigrantes, los emigrantes que están buscando países de inmigración que les acojan en Europa. Y además se mezcla muchas veces, como ya he dicho, es lo que se llama la migración mixta, porque si las personas, hay países que no tienen ningún recurso y a la vez están en conflicto armado, o sea que podemos decir que todos estos temas se entremezclan, ¿no? Hoy en día. Como ya dije antes, en la actualidad se prima la seguridad frente al principio del derecho de asilo, y Europa, como estamos viendo, está respondiendo al problema de los refugiados y al problema de los migrantes con el blindaje de sus fronteras y con la externalización y contención de refugiados en el seno de las mismas, en las partes externas de las fronteras. El consenso y los avances negociadores hasta el día de hoy
es, quitando el caso de los ucranianos que he mencionado, se centra sobre todo en la construcción de muros o de vallas de contención, en la externalización. Fíjense todas las negociaciones con Turquía y cuando la crisis de refugiados desde 2015 y con posterioridad. Y luego también otra cosa que se produce y que lo estamos viendo, que son los rechazos en frontera, pero que es el eufemismo de devoluciones en caliente, o sea, los retornos forzosos de los migrantes. Bueno, el problema sigue, no hay un pacto todavía a día de hoy de asilo, de migración que sea eficaz. Y, sin embargo, el problema de los desplazados forzosos, como vemos, no hace sino aumentar, van a seguir aumentando los conflictos bélicos, obviamente, y además hay otro problema muy grave al que Europa se enfrenta, y es a que se calcula que para 2050 África habrá duplicado su población. Con lo cual, si no podemos poner vallas además una población muy joven, tremendamente joven, a la que hay que ofrecer alternativas de vida y recursos, porque si no, realmente lo que va a hacer es intentar buscarlas donde sea, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Con lo cual es un problema que nos afecta, no hay que mirar todo de una manera negativa, hay que ser positiva, se pueden contar historias hermosas de acogida, de organizaciones y de grupos y de personas que están tratando de ayudar, pero sin embargo estoy planteándoles un problema global al que estamos enfrentados, al que se van a enfrentar nuestros hijos y nuestros nietos. Quizá nosotros ya nos pueda coger un poco más de refilón, pero sobre todo es un problema que va a afectar en gran medida a los jóvenes y sobre todo a las futuras generaciones, a nuestros nietos. Entonces, bueno, confiemos en que de alguna manera prime el sentido común y prime la solidaridad, el sentido de justicia y pueda irse buscando alternativas o soluciones que supongan una cierta esperanza en la propia naturaleza humana. Así que bueno, muchísimas gracias, espero no haberles aburrido y nada, estoy a su disposición y gracias. A ver, ¿queréis intervenir alguien? Porque si no intervengo yo, que estoy deseando. Venga, empiezo yo. Rompo el hielo. A ver, yo no confío mucho en que lleguemos a pactos y lleguemos a entender el fenómeno de la inmigración de una forma racional. Solamente tengo la esperanza de que, como tanto en Estados Unidos y sobre todo en Europa, la demografía nos hace cada vez más viejos y nos hace cada vez más necesitados de gente joven, yo creo que no va a ser ni por generosidad, ni por justicia social, ni porque haya acuerdos, porque haya leyes, sino que va a ser por necesidad pura y dura. Cada vez nacen menos niños, cada vez es más necesaria gente joven y niños jóvenes y tal, y yo creo que por ahí es donde yo pongo la esperanza. No la pongo en que seamos razonables, sino en que seamos que necesitemos cosas. La verdad. Es verdad. Bueno. Yo también, en gran medida, lo pienso, ¿no? Quizás ahí pueda haber problemas en cuanto a a los procesos de integración. Los problemas vienen en los procesos de integración, cuando se producen los encuentros o desencuentro entre poblaciones que son diferentes y desde el punto de vista cultural, religioso, y que
no se integran fácilmente, es donde pueden surgir los problemas, y de hecho estamos viendo que ahí es donde surgen, ¿no? Los problemas. Pero bueno, confiemos en que la necesidad del mercado laboral se imponga. Muchas gracias, Alicia. Yo creo que has planteado un montón de temas que son, bueno, pues muy actuales y yo creo que de mucho interés. Pero ¿no crees que, a pesar de todo lo que has contado, los refugiados se han ido a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI acogiendo mejor a medida que nos hemos ido acercando hacia nosotros? ¿No han sido más los recursos que se han puesto a su disposición y que quizá les hemos permitido, les ha permitido tener unas condiciones más aceptables, a pesar de que el número ha sido muchísimo mayor? Y otra cuestión es, ¿en qué medida este tipo de procesos, o de procesos, porque no son problemas, se utilizan de manera, diríamos, indecente a veces desde el punto de vista político, tanto para la seguridad como para buscar culpables en personas que no lo son, distinguiendo muchas veces entre aquellos que llegan de forma, diríamos, más irregular, a otros que llegan de forma más regular porque tienen $500.000 de euros para comprarse una casa. No preguntamos de dónde han conseguido medio millón. Sí, Se va a quitar esa. Pero existe ahora. Existe. Ahora se está planteando este tema aquí en España. Bueno, mejora de las condiciones de los refugiados, sí, en el sentido de que a principios del siglo XX no había ningún tipo de regulación jurídica, apenas existían organizaciones de ayuda humanitaria, no había una conciencia a nivel, no solo en los estados, sino también en las propias sociedades, ¿no? Y sin embargo, cada vez, después de las dos barbaries que supusieron las guerras mundiales, después de las guerras, las llamadas guerras periféricas que se han desarrollado durante toda la Guerra Fría, y después de todos los conflictos que nos han afectado desde el principio del siglo XX, se han tomado una serie de medidas que por lo menos intentan, jurídicas, a nivel jurídico sobre todo, que intentan acoger de alguna manera el que estas personas tengan un cierto reconocimiento y bien, ahora hay por lo menos organizaciones, hay organismos privados y gubernamentales, oficiales, hay una regulación jurídica en ese sentido, sí. Pero el problema está en contrapartida en que los conflictos bélicos ya desde la Segunda Guerra Mundial inciden cada vez más en la población civil, y los que se ven más afectados por un conflicto armado, por crisis, pero ya sobre todo por conflictos armados, son civiles. O sea, antes eran en los campos de batalla, los ejércitos se enfrentaban. Es que desde la Segunda Guerra Mundial el objetivo principal es la población civil, y la aviación y la tecnología armamentística ha propiciado y ha favorecido precisamente el que la población civil se convierta en un objetivo, además muy fácil. Ya no se respeta, por ejemplo, la guerra de Siria, o incluso ahora mismo siempre se pensaba que los hospitales o determinados centros civiles, las escuelas, no podían ser objetivos, y sin embargo, bueno, luego se dicen que son daños colaterales o que ha sido una equivocación, pero se está produciendo, lo estamos viendo tanto en Siria como se ha producido en Ucrania, se está produciendo en Ucrania y en muchos otros países en donde hay conflictos, con lo cual una parte sí, pero otra parte pues no y luego sí, o sea, que utilizan de manera indecente, por supuesto.
Y además hay un grave problema, y es que el tema migratorio se mezcla con otros fenómenos, se mezcla sobre todo con las mafias de crimen organizado y con el tema del narcotráfico. Ahí, por ejemplo, era un fenómeno que explica la situación en Chile. Yo estaba hace poco en Santiago de Chile, y hay un problema muy grave con Venezuela, con los inmigrantes venezolanos que tratan de entrar en Chile, ¿no? Y ahí se mezcla el problema del narcotráfico. Entonces, claro, es muchas veces muy difícil separar lo que ya... ¿dónde está el inmigrante, el pobre inmigrante vulnerable, que realmente lo único que está buscando es saber cómo puede asegurar un futuro para él mismo y para su familia, de otras personas que están utilizando a los inmigrantes o al inmigrante irregular, que está en una situación desesperada y muy vulnerable, le está utilizando para unos negocios que sabemos que existen, que son totalmente ilícitos. Hoy en día, más que nunca, la trata de personas, o el comercio ilegal de personas, y sobre todo de inmigrantes irregulares, es un grave peligro. ¿Qué pasa? Pues que es como el pez que se muerde la cola. Esto hace que salten las alarmas en cuanto a que la inseguridad de los que vienen, y a criminalizar cuando muchos de estos inmigrantes, igual que antes, ¿no? Lo único que, bueno, antes la situación era diferente, pero la situación que un poco he tratado de describir ha hecho que lleguemos a un punto en el cual, junto a los inmigrantes que están buscando unas mejores condiciones de vida, que están huyendo de situaciones terribles en sus países, pues se mezclan personas que tratan de delincuentes, personas mafiosas, y personas que están dentro del mundo del llamado crimen internacional. Si les unimos todo el problema que generan las redes, que genera Internet, pues claro, es muy difícil a veces separar las fronteras, ¿no? Y separar y sobre todo pues el paso por los llamados estados fallidos, por donde pasa en África. Cómo contener todo lo que está pasando por Libia, por ejemplo. ¿Dónde está el inmigrante que trata de llegar después de 1000 situaciones a Europa, de narcotraficante o el traficante de personas, o quién es quién, ¿no? Y eso ha hecho que se criminalice mucho la inmigración hoy en día, y que se pongan tantas trabas. Y claro, eso perjudica muchísimo a las personas de buena fe, que lo único que están buscando, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, es moverse para buscar otro sitio donde puedan vivir mejor, simplemente una cosa tan simple como esa. Ante todo, muchas gracias, como ha dicho ya Fidel, por habernos dado una panorámica de lo que estamos viviendo, de lo que estamos leyendo y de lo que estamos viendo tanto en televisión, periódicos, etcétera. Pero yo quería poner de manifiesto que, no sé, a lo mejor es una bobada, pero hay dos países paradigmáticos en ese sentido, Francia y Alemania. Es decir, son países en donde, por un lado, los argelinos en Francia y por otro lado los turcos en Alemania, pues ya van por segundas y terceras generaciones. A mí me ha impresionado, por compañeros con los que he tenido ocasión de trabajar, que me han enseñado guías telefónicas, tanto de ciudades francesas como de ciudades alemanas, en donde los apellidos argelinos o norteafricanos en Francia y turcos en Alemania, vamos, abundan de una manera tremenda. Es decir, ya a la larga estos fenómenos migratorios, que quizá no son tan violentos como algunos de los que usted nos ha dicho, pero que evidentemente han existido. Es famoso el informe, no sé, yo creo que fue hace 25 o 30 años, en que un sociólogo alemán, mediante estudios sociológicos y de estadística, predijo que el presidente de la República Federal Alemana sería un turco. Y eso provocó un aumento de la natalidad en Alemania tremenda, pero bueno,
los alemanes ya se sabe cómo son, que ante una orden o algo que dice el político, pues en general obedece. Muy distintos somos los mediterráneos en ese sentido. En fin, quería poner de manifiesto solamente esas dos cosas, que a la larga estas generaciones, muchas de ellas se asientan y logran un estatus, pero eso no quita que, lo que ha dicho, que dentro de nada la población de África será el doble y eso será imparable, evidentemente. Nada más. Sí, totalmente de acuerdo. La presencia de estos países también está muy relacionada con todos los procesos coloniales de Europa desde el siglo XV, XVI, ¿no? Y sobre todo desde, en el caso de Francia, de Alemania, la partición de África y todos los procesos coloniales desde los siglos XVIII y sobre todo el siglo XIX. Obviamente, claro, al ser la metrópoli pasa lo mismo en Gran Bretaña y nunca podíamos pensar que llegaría primer ministro un indio, ¿no? Y sin embargo, igual que el afroamericano que llegó a presidente en Estados Unidos. Claro, es que son generaciones y generaciones, pero sin embargo en Gran Bretaña, a pesar de que un miembro de la Commonwealth de India, uno de los países de la Commonwealth, está ahora mismo como presidente de gobierno, sin embargo, bueno, las medidas contra los inmigrantes irregulares y el llevarlos a Ruanda, o sea, el tratar de, o sea, los actuales, ¿no? O sea, quiere decirse que al cabo de las generaciones, obviamente, en España pasa lo mismo con los inmigrantes procedentes de América Latina. Obviamente todos estamos mezclados, no hay ninguna raza pura, eso es absurdo. En todos los países hay mezclas que vienen de siglos atrás, pero sin embargo, si bien, por ejemplo, la integración de los argelinos, la integración de los turcos en Alemania, la integración en España de los de argentinos, de chilenos, de toda América Latina, pues no plantea ningún problema. Quizás en los argelinos o los saharianos en Francia, saben que aunque forman barrios enteros, aunque son ya de segundas, terceras generaciones, pero pasa un poco lo mismo en Inglaterra. Hay un cierto clasismo, un cierto rechazo, y luego también hay determinados conflictos, enfrentamientos por procesos de integración que no están bien llevados a cabo. Hay que pensar, bueno, respetamos o no determinadas costumbres que ahora mismo de los que profesan la religión islámica, que chocan de una forma muy clara con las formas de vida y costumbres occidentales de Europa occidental. Con América Latina no hemos tenido ningún problema. Con los países de Europa meridional que emigraban a los países, bueno, éramos Gastarbeiter, lo que fuera, pero no había choque de culturas. Y sin embargo, hay con otras personas que tienen unas religiones diferentes o en donde se pueden producir los conflictos, los enfrentamientos. A pesar incluso de que lleven residiendo en Francia, son frecuentes. La República Laica está en conflicto constante con el tema de la inmigración, no solo de los inmigrantes que están llegando, sino los inmigrantes que están allí y no se integran dentro de la República Francesa. Entonces, ese es un grave problema que hoy en día lo tiene Francia, que en parte está pasando en España, que lo tiene también Alemania, que lo tiene la mayor parte de Europa. Y que ¿cómo se van a resolver esos problemas?
Pues la verdad es que yo personalmente no tengo una respuesta. Por religión. Es un problema, sí, es un problema en donde los extremismos religiosos pues siempre llevan a situaciones de conflicto, de enfrentamiento, porque son distintas formas de vida, cuando en realidad todos tendríamos que respetar, ¿no? Respetar las distintas formas de vida, pero sí es cierto que ahí se producen situaciones de conflicto, que lo estamos viendo pues en todos los países europeos, en Inglaterra, en Francia, en España, en Alemania, en Holanda, y de vez en cuando ocurren determinadas situaciones que hacen que se produzcan movimientos de rechazo o movimientos, están triunfando los movimientos populistas de derecha y de extrema derecha, no solo en la mayor parte de los países europeos y de América. O sea, entonces, y uno de los problemas que están siempre presentes en estos marcos es orden, seguridad y migración. O sea, ustedes verán que es la trilogía, ¿no? O el triángulo. El orden, la seguridad, migración. Es como los problemas que siempre, o sea, siempre tenemos como esa especie de tríada en donde que nos persigue siempre y que influye a la hora de elecciones o a la hora en los diferentes países del continente europeo, porque estamos hablando sobre todo de Europa, ¿no? Pero eso sí es cierto. Por lo menos yo lo pienso así, es una... no sé... Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye? No se te oye. Vale. Yo creo, no a mi modesto entender, que exceptuando las guerras de todos los sitios, que la gente huye o huimos de un sitio o de otro, buscando una tranquilidad, ¿no sería mejor que en los países de origen se intentara que esas personas que quieren emigrar tuvieran algo que no les hiciera marcharse de su lugar? Creo que sería muchísimo mejor. Lo que pasa es que las pensaciones muchas veces no están en el sitio. Sí, eso sería la situación ideal también, pero hay que pensar que muchos de los países de origen son países que han sido antiguas colonias de Europa, en donde los países europeos han sido esquilmadores de recursos, y los países... ¿Por qué luchan las grandes potencias? Por el control de los recursos económicos, porque el control de los recursos económicos es lo que va a garantizar el poder. Entonces, hay los países africanos o determinados países del continente americano o China o Rusia, cuando hablamos de las tierras raras, de los minerales necesarios, el litio hoy en día, por ejemplo, es que se está luchando porque Europa mantenga y Europa y países de América, sobre todo de Norteamérica y otros países de Asia, Australia, mantengan un determinado nivel de bienestar, que eso lo proporcionan determinados recursos que están en otros países y que están abocados a una pobreza, a una miseria endémicas. Entonces, muchos de los conflictos que se producen hoy en día en países africanos, en países asiáticos, en países de América Latina, tienen su origen precisamente en el control de recursos muy necesarios para el desarrollo de las sociedades del bienestar europeas y americanas. Entonces eso no podemos perderlos de vista. No podemos decir que Congo o Sudán o no sé, o el propio Chile o el propio arreglen sus problemas sin más, porque la interdependencia global es total, y estamos viendo cuando la guerra de Ucrania, ¿qué es lo primero que se ha hecho con Rusia? Lo primero que se ha tratado de hacer, las sanciones económicas. De alguna manera hay que cortar el flujo del gas, hay que cortar... es lo que está haciendo China. Taiwán
es donde ahora mismo se está dirimiendo el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, pero es que Taiwán es muy importante desde el punto de vista financiero y económico a nivel... Una guerra. Es lo que se está, o sea, por eso digo, Ucrania es una pieza, pero realmente lo que nos tiene que preocupar más es el enfrentamiento no entre Rusia y Estados Unidos, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Además hay que pensar que China son bueno, ya India ha pasado, pero en habitantes, pues son 1.400 millones de habitantes. Entonces, no, o sea, es que hablamos a veces con mucha ligereza de una guerra mundial. Con las armas que hay hoy en día, el planeta Tierra desaparece. O sea, es que hoy en día es una cosa que ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera guerra mundial. Puede desaparecer un país entero cuando se está hablando, o sea, se utiliza el término de armamento nuclear disuasorio, y es lo que se hizo durante toda la Guerra Fría. Utilizar, ya se había visto cuando se lanzó un arma nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki, el efecto que producía. Entonces, ¿por qué no se produjo una tercera guerra mundial durante la Guerra Fría? Pues porque todo el rato estaban con la neurosis de la disuasión nuclear, ¿no? Es que ahora mismo, y ahora se sigue un poco con esa neurosis de amenaza, pero es que todos saben lo que nos estamos jugando en una guerra nuclear. Lo que pasa es que puede aparecer un loco que apriete un botón, y entonces ese es el riesgo que estamos hoy en día teniendo, ¿no? La humanidad, o sea, ya no se puede hablar de un país o de otro, es de la humanidad como tal. O un error de cálculo y la central nuclear de Zaporilla no lleva por delante a toda Europa. O sea, sí, es que puede ser una cosa... Perdona, Isabel, que me he colado. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta que a lo mejor es un poco más personal con respecto a este tema. Hay hace unos días, no creo que haya sido más de dos semanas, el gobierno español ha aprobado dar a determinadas religiones una categoría, un estatus económico parecido al de la Iglesia Católica. Teniendo en cuenta que España es un estado aconfesional, ya resultaba laico, resultaba raro con la Iglesia Católica, pero que ahora se aumente a todas estas comunidades que en parte lo tú acabas de mencionar, los problemas religiosos, culturales tan latentes. ¿En qué sentido, por ejemplo, para la sociedad española será bueno, malo, positivo? ¿Cómo nos acostumbraremos? ¿O vamos a pasarnos como con las maras y los trinitarios, etcétera, que menudo problema tenemos ahora también en el país? Gracias. Bueno, a nivel personal, es una opinión personal, yo creo que es un error. Yo creo que las religiones, yo soy educada en la religión católica y tengo mis propias convicciones religiosas, ¿sí? O sea, lo digo de antemano. Pero las religiones son algo privado, a nivel social. Los estados tienen que ser laicos o aconfesionales. Y las religiones, que son hechos culturales, o sea, no olvidemos nunca que no hay ninguna religión verdadera. Para el que la profesa es la verdad, es la verdadera, pero para quien profesa una determinada religión, nada más. Para los demás no. Entonces, las religiones son algo totalmente privado. Y no entiendo cómo un gobierno socialista lo que hace es primar a otras religiones. Es que a ninguna religión, en un estado aconfesional, en un estado laico, hay que respetar las distintas confesiones religiosas siempre y cuando esas confesiones respeten los derechos humanos y haya un respeto mínimo y se atengan a los principios constitucionales, y realmente, pero para mí es un error a título personal,
O sea, yo me pongo frenética cuando, y lo siento a título muy personal, cuando veo a las mujeres con velos, tapadas hasta los pies, pues digo, no, esto es un retroceso en derechos por los que las mujeres en Europa Occidental han luchado durante años. Bien es cierto que se puede pasar al otro lado y también se están cometiendo muchos excesos totalmente inaceptables, pero el derecho a un respeto, a una igualdad, a una posibilidad de trabajo, cuando queremos al compartir realmente el hogar, los hijos, el trabajo, todo ese derecho se está poniendo también en peligro. Entonces va a ser un problema, obviamente es un problema, y va a ser un problema. Y no entiendo que el gobierno adopte esas medidas. A mí personalmente no me gustan, pero ya digo que es una opinión personal y respeto todas las opiniones de todas las personas. Los privilegios El se motivo los es ha dado por a no todos. quitar a la Iglesia Católica. No quitarse a la Iglesia Católica se lo ha dado a Se lo va a dar a todos. todos. Y los ha jorobado. Pero eso es un retroceso, es un retroceso Pues hay que quitarlas todas. en unas, porque realmente son las propias comunidades las que tienen que mantener a sus propios congregaciones religiosas. O sea, tiene que haber libertad para que en los países, en cada país, haya una posibilidad de que las distintas religiones convivan, pero siempre dentro de un marco constitucional regulado. Tienen que convivir, pero siempre dentro de eso. Es lo mismo que el caso militar de los ejércitos. Los ejércitos tienen que estar subordinados a un poder civil, a un poder político, y estar en función del poder político, de la sociedad, y siempre bajo el manto constitucional de una constitución democrática. Entonces, obviamente pasa lo mismo con la religión, con las religiones, con las diferentes Pero religiones. aquí se sigue subvencionando a la Iglesia. Bueno, pero yo creo que estoy diciendo que no, porque el problema es que todas las ONGs, todos los partidos políticos, todos los sindicatos, todas las fundaciones tienen ese mismo tipo de sanciones fiscales. Ese es el problema Y también. luego, el otro tema religioso, yo creo que ese es otro melón muy gordo. Sí, a ese me olvidé Y más totalmente. vale dejarlo, Sí, porque porque no- todavía hay en la religión católica instituciones que segregan niños y niñas para educarles con dinero público. Y eso no son ni musulmanes, ni vienen de no sé dónde, ni son protestantes. Entonces, ese es otro tinglao que, bueno, ya podemos dedicarnos a él, seguro que es interesante. Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un grave problema el tema religioso, y sobre todo de la religión católica en España, y depende mucho de quién esté en el poder, y sobre todo el tema de la docencia también es otro problema para otra conferencia, verdaderamente. Pues si no hay ninguna palabra más, vamos a despedir a Alicia.